Buenas noches, hoy es miércoles 15 de diciembre y vamos a tener nuestro estudio de segundo libro de Samuel capítulo 19 y vamos a orar para que Dios nos hable y ministre en nuestro corazón y podamos entender y discernir en lo profundo de nuestros corazones qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Dios, por cada uno de nosotros, Señor, que tienes esa atención, ese cuidado para llevarnos paso a paso en tu camino, guiándonos, Señor, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Te amamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Como título del segundo de Samuel 19 es David vuelve a Jerusalén. Hemos estado viendo cómo ahorita en el pueblo de Dios todo estaba tremendo, se había levantado el hijo Absalón en contra de su padre, aquí ya Absalón había muerto, y vamos a ver cómo David regresa a Jerusalén, ¿sí? Y vamos a ver un texto antes de iniciar el capítulo en Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Este es un mandamiento tan importante porque si no perdonamos, pues Dios ya no nos va a perdonar. Y dice aquí que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado en Cristo. Y yo creo que todos podemos decir que Dios nos ha perdonado todo. Dios no separó nuestros pecados de un lado y otro y dijo estos sí, estos no, sino que Dios nos ha perdonado completamente. Y este capítulo nos va a enseñar lo importante que es mantener la unidad, aunque eso signifique negarnos a nosotros mismos, ¿sí? El que amemos y perdonemos a pesar de ser traicionados, como lo vamos a ver en un momento en el capítulo. El capítulo está largo, tiene 43 versos, así es que los vamos a ir leyendo por porción para irlos comentando. No lo voy a leer ahora todo de corrido. Vamos a estudiar este capítulo en 4 partes. La primera parte va a ser del verso 1 al 8, donde David es reprendido por Joab, y vamos a ver por qué Joab lo reprende. Vamos a ver del verso 1 al 8. Dice: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan, que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque te juro por el Señor que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. En el verso 1, como vemos, ¿verdad?, que le dieron aviso
a Joab de que el rey lloraba y hacía duelo por la muerte de Absalón. Joab y David eran muy cercanos por la forma en que le habló. Yo digo, eran cercanos porque él era el rey, ¿sí? Era el rey. Y por mucha cercanía le habló bastante fuerte. Cuando se dan cuenta que David está llorando por la muerte de su hijo, que tiene ese lamento, pues hay una gran confusión en el pueblo, ya que habían dado su vida por él y habían estado luchando por él, y resulta que el rey estaba triste. Y pues David no podía dejar de pensar, a lo mejor como padre, en qué fallé, porque había perdido a su hijo eternamente. Y esta actitud de David de estar en duelo, pues hacía que la victoria tuviera un sabor amargo, porque en vez de ser glorioso y que entraran como siempre cuando había victoria, con danzas, con gritos, con júbilo, pues el pueblo entró calladamente, escondidas, así como si fuera un día de vergüenza en vez de un día de gozo. Y en el verso 2 dice, ¿verdad?, que y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y vemos, ¿verdad?, claramente que aquí David lloraba como el padre, no como el rey. Estaba llorando como el padre. Yo sé que tristemente muchos padres no son un padre como, a lo mejor como David amó tanto a sus hijos, como yo tuve el privilegio de tener un padre que me amó. Yo sé que hay muchos que sus papás no los amaron tanto como para permanecer, como para buscar, como para perseverar. Pero cuando amamos a nuestros hijos y les pasa algo a los hijos, lo primero que pensamos los papás es, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hijo se extravió tanto? Y aquí el hecho de que Absalón haya muerto, pues él siguió lo malo sabemos que David pecó, que cometió adulterio, y él mismo dio la sentencia, 4 veces iba a pagar. Y dice que la espada nunca se apartaría de su casa. Entonces Absalón es una de esas partes tremendas de consecuencias por el pecado de David. Pero sabemos que los padres no van a pagar por el pecado de los hijos, ni los hijos por el de los padres. Absalón tomó la decisión de levantarse en armas en contra de su padre. Y yo pienso, ¿no? Imagino qué momento tan doloroso para David, porque cuando uno tiene a los hijos en los brazos, que son unos pequeñitos, que todo lo que hacen para uno es grandioso, su sonrisa, el ver cómo abren sus ojos, como lo que sea que hagan para uno es maravilloso. Y pensar que ese pedacito, cuando fue un adulto, se levanta con tal odio, con tal coraje en contra de su padre que busca matarlo, ¿sí? Entonces, qué dolor más grande el que estaba padeciendo David, pero al mismo tiempo tenía que tomar la posición de rey y decirle al pueblo, pues, que los recibiera, ¿verdad?, con gozo, porque habían librado la batalla. Como vemos aquí en el verso 3, pues el pueblo entra escondidamente. Dice que así entraban los guerreros que perdían las batallas. Y como les mencionaba hace un momento, cuando había victoria, cuando habían vencido, pues salían a recibirlos con cantos, con bailes, con regocijo. Y entraron como si hubieran hecho algo malo. Y en el verso 4 nos dice que el rey tenía cubierto el rostro. Esto era señal de luto, ¿sí? El que se cubrieran el rostro era señal de luto. Y clamaba, ¿verdad?, por su hijo. Y obviamente, pues como padre, el clamor por su hijo era muy grande. Su clamor de dolor, de desesperación, porque pues ya no volvería a ver a su hijo. Y yo puedo darles, ¿verdad?, como testimonio por lo que hemos vivido como familia, que cuando los padres pierden a sus hijos es un dolor muy grande, muy tremendo. Cuando unos hijos se quedan sin padres, pues son huérfanos. Cuando una mujer se queda sin marido es viuda, y cuando el hombre viceversa es viudo, pero no hay nombre para los padres que se quedan sin hijos. No hay nombre para esto. Y es un dolor de verdad muy, muy grande, muy fuerte, indescriptible, que solamente Dios puede traer consuelo al corazón de los padres.
Pero fíjense la tremenda responsabilidad de David como rey. Tenía el dolor tremendo de su hijo, pero al mismo tiempo tenía que levantarse y hacer lo que era correcto, ¿sí? Porque pues él estaba tirado, estaba destrozado por la muerte de su hijo, pero también tenía que levantarse como el rey y darle la entrada al pueblo, porque el pueblo estaba dividido, era un desastre, todo estaba desorganizado, todo estaba en desorden, y tenía él que levantarse también como rey y cumplir con su deber, con lo que él tenía que hacer, y ver que la responsabilidad que él llevaba a cuestas de ser el rey era más grande todavía, y tenía que levantarse y enfrentar. Los padres debemos amar a nuestros hijos y criarlos en amonestación de Dios, porque pueden venir días muy malos. Los padres tenemos una gran responsabilidad al estar orando por los hijos, intercediendo y buscando a Dios para que para que le conozcan y no se separen de Él. Vamos a ver ahora del verso 5 al 8, donde David es reprendido por Joab. Y les digo, a mí esto hasta se me hace de verdad tremendo, aunque Joab haya sido alguien bien cercano a David, se me hace muy fuerte porque cómo le habla, que digo, obviamente termina ubicándolo, ¿verdad? Y lo hace reaccionar. Se me hace bien fuerte lo que le dice, ¿verdad? Que le habla y le dice, tu gente no se merece esa entrada a la ciudad, no se merece que entren avergonzados cuando han ganado la batalla, ¿verdad? En ese momento, pues el dolor de David no le permitía valorar lo que había hecho todo el pueblo por él, por amor a David. David estaba muy confundido. Sus sentimientos estaban encontrados. Y Joab le habla en el verso 7, ¿verdad? Así de levántate pues ahora y sé fuera y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Y les digo, se me hace bien fuerte cómo él le habla aquí. Tal vez era necesario, pero sí se lo hizo de una manera muy insolente, muy sin respeto, porque era el rey. Y todavía hasta lo amenaza, ¿verdad? Y le dice, y él era el ungido de Dios. Y bueno, vemos que esta amenaza no quedó sin su pago respectivo, porque David hasta el final de su vida, cuando le pide a Salomón encargarse de Joab. Fíjense. Y digo, no nada más, supongo nada más por esto, sino que Joab hizo varias cosas, tomó decisiones y mató gente que el rey no le había dicho y que lo hizo por su cuenta, porque Joab veía mucho por sus propios intereses. Y disfrazaba muchas veces en bien del rey, en bien de Israel, pero iba buscando sus propios intereses. Y lo vamos a ver en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Versos 5 y 6. 2, versos 5 y 6. David, primer libro de Reyes, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, ya sabes tú, porque es cuando David le está encomendando a Salomón lo que tiene que hacer. Le dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Está diciendo que tomara cartas en el asunto su hijo Salomón por lo que había hecho Joab. Y bueno, David hace caso a lo que Joab le dice en el verso 8, y vemos que entonces se levanta el rey y se sienta a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda, ¿verdad? Al sentarse en la puerta era el lugar donde se sentaban para oír las cosas del pueblo. David estaba ya ahí esperándoles. Y la gente entendía que David estaba triste
para gobernarlos, ¿verdad? Y vino todo el pueblo y los seguidores de David, mas Israel huyó, que eran los seguidores de Absalón. Los de Israel eran los seguidores de Absalón, y vino todo el demás pueblo, que eran los que seguían a David. Y vamos a ver ahora la segunda parte que vamos a estudiar en el verso 9 al 15, donde David busca unificar a Israel y a Judá, porque a raíz de toda esta situación con su hijo Absalón, pues el pueblo de Israel se había dividido. Y bueno, aquí en estos versos del 9 al 10, el pueblo piensa en hacer volver al rey. Vamos a leer del verso 9 al 15. Dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues están callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablen a los ancianos de Judá y díganles, ¿por qué serán ustedes los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne son. ¿Por qué pues serán ustedes los postreros en hacer volver al rey? Asimismo dirán a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. En el verso 9, el pueblo discutía, ¿verdad? Como vemos, había una gran desorganización en la nación por todos los hechos, porque lo que sucedió ahí en la familia del rey, ¿verdad?, trascendió a todo el pueblo, ¿sí? Como vemos, las consecuencias de nuestro pecado trascienden de una manera tremenda, ¿sí? No podemos decir, nada más es algo que pasó aquí en la casa, en la familia, porque acuérdense que somos un cuerpo en Cristo, y lo que sucede en una familia va a afectar a todo el pueblo de Dios. En este verso 9 podemos detectar dos de los tres grupos desunidos que había. Primero, los que estaban con Absalón y querían que David regresara. Los indiferentes, quienes serían convencidos cuando que David, los convencieron para que David regresara. Y más adelante Judá se presenta como el tercer grupo desorganizado. O sea, imagínense, estaban todos ahí divididos. ¿Y qué tarea tan fuerte de David de ahora de unificar? Después de todo el desastre que se hizo, ahora unificar, eso no es nada sencillo. No es nada sencillo. Miren, podemos estar todos juntos, pero una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Estar unidos es estar en un mismo sentir. A lo mejor yo no estoy de acuerdo, a lo mejor quisiera que lo hiciéramos de este modo, pero para estar todos en unidad, para estar todos lo vamos a hacer como nos lo indica el líder o el rey o el que Dios puso al frente. Para convencer a los indecisos se le dan varias buenas razones, como lo vemos aquí en el verso, ¿verdad? Que David los había librado de la mano de los enemigos, los había librado de la mano de los filisteos, y también al que habían ungido como rey Absalón, pues ya también había muerto. Entonces les están dando razones para que ellos acepten llamar de nuevo al rey. Las 11 tribus lograron estar de acuerdo para aceptar nuevamente a David como rey. Y vamos a ver en el verso 10, dice, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Y aquí hay algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta, muy en cuenta. El pueblo había ungido a Absalón, pero no Dios, ¿sí? Aquí dice, nosotros ungimos a Absalón como rey y ya se murió, ¿verdad? Murió en la batalla. Sin embargo, Dios ahí no intervino para nada, ¿sí?
Así es que aquí hay una gran diferencia. No es lo mismo como Dios que ungió a David, aún a Saúl, ¿sí? A Absalón, que se levantó en rebeldía, que se puso ahí a voltear el corazón, robaba el corazón del pueblo y lo volteaba contra su padre y se rebela y logra, fíjate, fue muy lejos, logró que lo ungieran como rey, sin embargo, murió en batalla. Porque dice, ¿verdad?, que el hijo que maldijera a los padres iba a morir. Y no nada más maldijo a su padre, sino hasta buscaba su muerte. Así es que, como vemos, la paga del pecado es la muerte. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. ¿En dónde nosotros debemos poner cuidado? Asegurarnos siempre de tener la aprobación y la bendición de Dios, porque sin ella no vale la aprobación del hombre. Siempre cuando Dios levanta, Él es el que unge y Él es el que respalda, ¿sí? Como cuando muchos, de verdad, yo he visto a muchos que de pronto se quieren levantar como pastores porque lo ven como un negocio, porque quieren que nadie los mande y, pues yo lo que voy a hacer es ahora una congregación. Y todo eso se va para abajo. ¿Por qué? Porque el llamado viene de parte de Dios. Y el Señor Jesús los llama pastores asalariados. Porque en cuanto viene, dice el lobo, se van corriendo. Pero el que es llamado por Dios, así le vaya la vida de por medio, se va a quedar con el rebaño. Vamos a ver el verso 11 al 15. Vamos a ver aquí en el verso 11, dice, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablen a los ancianos de Judá y díganles, ¿por qué serán ustedes los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a casa? Aunque las 11 tribus de Israel estaban unificadas, era necesario convencer a Judá, ¿sí? David sabía lo importante de estar unidos, todos, porque así todos verían que eran el pueblo de Dios, así como nosotros. Nosotros debemos mantenernos en unidad. Dicen que en la iglesia primitiva este era el gran testimonio, porque siempre decían, miren cómo se aman. Miren cómo se aman, eso era lo que les sorprendía más a la gente. Entonces, en ese amor había unidad, ¿sí? Y ahora, ¿qué dicen de nosotros, del pueblo de Dios? Miren cómo se separan, miren cómo se pelean, miren cómo no están de acuerdo, ¿sí? Miren por qué insignificancia y ya se dividieron, unos van para un lado y otros van para otro. Vamos a ver lo que dice Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El testimonio de los testimonios más grandes que podemos dar al mundo es que nos vean en esa unidad como pueblo de Dios. La unidad entre hermanos y con el Señor Jesucristo es una gran señal entre los creyentes. Vamos a ver el verso 12. Dice, ustedes son mis hermanos, mis huesos, mi carne son. ¿Por qué pues serán ustedes los postreros en hacer volver al rey? David les recuerda aquí que él mismo era de la tribu de Judá. Eso tenían en común, la familia, y no tenían por qué estar divididos. En el verso 13 dice, asimismo dirán a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía?
Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Cuando Amasa escucha y oye el cargo del ejército, pues eso le inclina el corazón hacia David, porque Amasa fue puesto a cargo del ejército de Absalón durante la rebelión, fíjense. Amasa tenía un gran poder político, así que era importante convencerlo, que el rey David lo convenciera a unirse a ellos. También David le recuerda aquí en este verso que él era de la misma tribu y le ofrece el puesto de Joab para convencerlo. No sabemos, ¿verdad?, por qué de pronto David le ofrece el puesto a Amasa, a lo mejor porque verdaderamente quería quitar a Joab por lo que ya había hecho, pero bueno, aquí se ve que le dice esto. Seguramente David hubiera cumplido su promesa de Joab, pero Joab mató también a Amasa. Como vemos, Joab hacía muchas cosas por su cuenta. De esto lo vamos a ver en el segundo de Samuel, aquí adelante, en el capítulo 20, verso 10. Fíjense bien cómo hace esto Joab. En el verso 20:10 dice, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. O sea que Joab se aseguró de que no fueran a darle su puesto a Amasa. Fíjense nada más cómo había una mala intención en el corazón de Joab. Vamos a ver el verso 14. Dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Así que el plan de David funcionó a la perfección. Había unidad entre ellos. Y dice aquí que eran como uno solo. Todos estaban de acuerdo. Ahora el verso 15 dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Después de haber unificado a la nación, David decide regresar a Jerusalén como rey. Es muy importante la unidad con la ayuda de Dios, ¿sí? Si estamos en unidad, difícilmente el maligno puede llegar a hacer estragos. Por eso es tan importante la unidad en el Señor. Cuando hay unidad, hay mover del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando dejamos huecos, cuando no queremos, cuando queremos no que se haga lo que yo digo y no estoy de acuerdo, y aunque yo no lo diga, pero mi corazón no está de acuerdo, yo no estoy en unidad con aquel grupo. Entonces le doy lugar al enemigo. ¿Sí me escuchaste? Cuando yo no estoy en unidad, buscando la voluntad de Dios, que Él quiere que estemos en unidad, ¿sí? Le doy lugar al enemigo. La tercera parte que vamos a ver aquí, del verso 16 al 40, es cuando David se encuentra con Simei, con Mefiboset y con Barzillai. Vamos a ver del verso 16 al 40. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey.
Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por eso Simei, que maldijo al ungido del Señor? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai, galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Y el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y bueno, del verso 16 al 23 vemos cómo David perdona a este hombre Simei. Acuérdense, lo vimos en capítulos pasados, cómo Simei había maldecido a David. Eso está aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7. Vamos a ver cómo este hombre le habló al rey cuando iba huyendo de su hijo. Ay, se me fue el nombre del hijo del rey. Absalón. Bueno, dice el verso: y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Así es que cuando el rey ya iba de salida, pues Simei, yo creo que tenía ese sentir, y ha de haber dicho: ahorita es cuando, y maldice al rey y lo insulta, y oh sorpresa, cuando el rey viene de regreso. Y ahora venía, ¿verdad?, a pedir perdón, como lo vemos en el verso 18. Viene y le dice, ¿verdad?, que dice: entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y en el verso 19 y 20, Simei reconoció su falta ante David. Fíjense también que listo, porque ¿qué implicaba? Si regresaba el rey y él se puso así, pues era que le dieran muerte. Sin embargo, ¿verdad?, David lo perdona. Aunque vemos cómo Joab, ¿verdad?, aquí
en el verso 20 dice que reconoce. No era Joab, era Abisai, hijo de Sarbia, era hermano de Joab también, que le dice, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Dios. Y David le dice que no va a morir ese día, ¿verdad? Y David decide no guardar rencor y no vengarse y perdonarle. Fíjense, David estaba buscando la unidad y decide perdonar a este hombre que lo insultó y decidió no guardar rencor. Acuérdense que David tenía un corazón dispuesto a perdonar. Acuérdense que estuvo en sus manos varias veces la vida del rey Saúl y no tomó ventaja por eso. Tuvo la oportunidad de matarlo, sin embargo, él tenía el temor de Dios y no se atrevió a hacerlo porque decía, es el ungido de Dios, aunque Saúl lo buscaba para matarlo. No eran amenazas, no era me caes mal, ¿verdad? Era voy a matarte. Sin embargo, David no guardó rencor a pesar de todos los males que Saúl le hizo. Así es que David tenía un corazón dispuesto a perdonar y perdonó también a este hombre. ¿Sí? Simei pues se arrepiente de todo lo que le dijo, de la falta, y confiesa su pecado, y por eso alcanzó misericordia, porque David le dijo, no morirás. En Proverbios 28:13, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero fíjense bien, no es nada más, no debo encubrir mis pecados y no debo estarme excusando delante de Dios, porque Dios perdona pecados, no excusas. Yo delante de Dios tengo que declarar mi pecado, porque delante de Él, ¿qué le puedo decir? No fui yo, no era la intención, no me provocaron. No, delante de Dios tenemos que declarar nuestro pecado, porque dice que quien encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No nada más confiesa el pecado, sino hay que confesarlo y apartarnos del pecado. Dice que alcanzaremos misericordia. ¿Sí? Simei había maldecido fuertemente a David, pero David lo perdonó. Sin embargo, antes de morir, David le pide a Salomón también que se encargue de él. Salomón le perdona también la vida, pero vean lo que sucede. Vamos a ver primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versos 36 al 38. Dice, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no te salgas de ahí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, acuérdense que el rey ya era Salomón, y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos. Vamos a ver hasta el 44. ¿Dónde me quedé? 41. Dice, luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por el Señor y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Y por qué, pues, no guardaste el juramento de Dios y el mandato que yo te impuse?
Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Dios pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y entonces el rey Salomón lo mandó matar, lo mandó ejecutar. Porque David obviamente le pasa el reinado a su hijo Salomón y le encomienda, ¿verdad?, varias cosas de lo que tiene que hacer, y entre ellas pues es poner a cuentas todo. Y aquí le encarga a Simei, pero Salomón no lo ejecuta, sino que le dice: vas a vivir en Jerusalén, mientras tú estés ahí, edifícate casa, no va a pasar nada, pero si tú te sales, pues tú vas a buscar tu muerte. Y resulta que se sale y pierde la vida. Vamos a ver del verso 24 al 30, donde Mefiboset sale a recibir a David. Fíjense esta situación en capítulos anteriores. En el capítulo 16 vemos que el criado de Mefiboset lo puso en mal con David. Eso está en el segundo libro de Samuel 16:3. Pone Siba, que es el siervo de Mefiboset, que era hijo de Jonatán, pone en mal a Mefiboset, y va Siba y le lleva cosas y todo, y el siervo Siba le dice al rey que Mefiboset lo había traicionado. Entonces el rey le dice: bueno, entonces tú quédate con todas las tierras que eran de Saúl. Sin embargo, aquí vemos que pasan varias cosas. En el verso 24 está hablando aquí de que Mefiboset descendió a recibir al rey y que no se había lavado los pies, que no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que salió el rey hasta el día en que volvió en paz. Así es que dice uno: entonces, ¿quién de los dos está mintiendo? Y bueno, en el verso 25 le dice David a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Y sabemos que por lo que dice la palabra, que Mefiboset era un hombre lisiado de los dos pies. Y también le dice, ¿verdad?, él le da ahora su versión, porque el Siba le dijo: no, pues cuando ya ibas huyendo, pues Mefiboset dijo: bueno, ahora es mi tiempo y yo me voy a quedar con el trono, ¿verdad? Te iba a traicionar. Y cuando viene Mefiboset y recibe al rey y todo, ¿verdad?, le dice Mefiboset: lo que pasa que yo le dije, ¿verdad?, que me preparara un asno y no lo hizo, y pues yo no pude ir, porque él no podía ir porque estaba lisiado. Entonces David, al escuchar la explicación, pues dice David que entonces se queden mitad y mitad las tierras. Así que como que definitiva, o sea, no, como que David no le creyó totalmente a uno ni totalmente al otro. Aunque a mí me parece muy importante lo que Mefiboset le dice, ¿verdad? No, pues déjaselas todas. Yo con que haya regresado el rey con bien, yo me siento contento, porque yo debía haber muerto porque era de la familia de Saúl, y sin embargo el rey me invitó a su mesa. Y aquí, bueno, yo veo esa actitud de Mefiboset. Aquí ya no se menciona nada de Siba, ni dijo esto, ni dijo aquello, solamente se menciona lo de Mefiboset. Sin embargo, pues el rey decide dejarle la mitad y la mitad a cada uno. Él toma esa decisión. Pero nosotros debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque aquí por lo pronto Mefiboset le demuestra a David pues que lo ama más a él que a las posesiones que le había dado, que el favor que había hallado delante de él era más importante que las propiedades, que todo lo que le había dejado también. Del verso 31 al 33 también David pide a Barzillai venir con él, y como lo vimos, Barzillai fue uno de los hombres ricos que le dio mucha provisión a David cuando iba huyendo. ¿Sí? Le dio todo lo que pudo, de verdad, abundantemente le dio esa bendición. Y David pues está agradecido con este hombre y lo invita a que se vaya con él al reino. Pero dice este hombre: bueno, ya soy de 80 años y no quiero ser una carga para el rey, y pues yo no sé, a lo mejor ya no me sé comportar delante de tu presencia, ¿verdad? Pero fíjense, es muy importante también esto, y lo digo y estén atentos en esto. Nosotros debemos ser agradecidos con los que nos han dado la mano. Escuchen atentamente, escuchemos atentamente esto.
No debemos olvidar a las personas que cuando hemos tenido necesidad nos han brindado la mano, ¿sí? No debemos dejar de ser agradecidos, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos la bendición a través de alguien es porque Dios le puso en su corazón darnos algo. Y nosotros tenemos que ser agradecidos primeramente con Dios, pero también con las personas debemos nosotros ser agradecidos. Algo de lo que Dios nos enseña mucho en su palabra es a ser agradecidos. Primeramente con Él y después con las personas. Y una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser conformista, ¿sí? Es muy diferente. Tenemos nosotros que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, por absolutamente todo, porque hasta el que respiremos, el que te levantes, el que puedas caminar, el que tengas una cama, el que tengas ropa que ponerte, el que haya agua cuando te quieres bañar, el que haya agua cuando quieres beberla, cuando tienes alimentos, cuando tienes hambre, todo eso es una bendición de Dios y no debemos olvidar quién es la persona que Dios ha usado para bendecirnos y ser agradecidos, ¿sí? Ser agradecidos y también como dice Dios, así como hemos recibido de gracia, demos de gracia, ¿sí? Hay veces que pensamos, no, pues hasta que yo tenga mucho dinero puedo dar. No, siempre, escúchame bien, siempre hay algo que podemos dar o podemos hacer, siempre. Cuando tenemos un corazón dispuesto, siempre hay algo que podemos hacer por los demás. Y cuando uno ve la necesidad, Dios nos pone ahí en la necesidad para compartir. No para abrazar y decir, ay no, pues si le doy un poco se me va a acabar. La bendición que Dios nos da es obviamente para disfrutarla, pero también para compartirla. Porque Dios dice que nosotros abramos nuestra mano al necesitado y que lo hagamos como nos gustaría a nosotros que nos trataran, ¿sí? Yo creo que todos hemos pasado por alguna necesidad. ¿Y cómo queremos que nos traten? ¿Que nos humillen o que con amor nos den? ¿Sí? Así es que nosotros tenemos que ser muy sabios con esto y aprender esta lección aquí también de David. Del verso 34 al 39, Barzillai le dice que pues él no va a pasar con el rey, pero le da esa oportunidad a su hijo Kimham. Y el rey obviamente acepta y le dice, bueno, que se venga tu hijo conmigo y aquí él va a recibir la bendición que era para ti. Por último, la cuarta parte del verso 40 al 43 es el conflicto entre Israel y Judá, ¿sí? Vamos a leer del verso 40 al 43. Dice, el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimham y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué se enojan ustedes de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué pues nos han tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. O sea que ahí seguía también el pleito y el que a ver quién puede más. Con la aprobación de las 12 tribus, David decidió regresar al reino. Pero siempre hay diferencias, siempre hay envidia, siempre hay quien no le parecen las decisiones, ¿verdad? Incluso cuestionan aquí como cuestionaban las decisiones del rey, también los pastores, los líderes, siempre están cuestionándolos, ¿verdad? Yo recuerdo mucho a mi papá cuando venían personas queriendo que mi papá hiciera cualquier cantidad de cosas.
que cambiara los horarios de las reuniones, que cambiara el logotipo de la reunión, querían que traían su lista, así su pliego petitorio, queremos que cambies esto y que cambies esto, y que el diseño de los sobres, y que el diseño de no sé qué, y los horarios. Y mi papá les decía, ¿verdad? Yo fui llamado a hacer la voluntad de Dios. Porque tú ahorita vienes y me dices, haz esto. Y viene otro y me va a decir, ahora haz esto otro. Y va a venir otro y va a decir, no, pues mejor cámbiale de este modo. Y no es así. Los que han sido llamados por Dios están para hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y cuando nos toca ser parte del rebaño, mejor busquemos estar en gratitud y en comunión con Dios y en paz con todos. Porque como les digo, cuando hay división, en toda división está el maligno, ¿sí? Porque Dios no es Dios de divisiones. El maligno es el que trae la división. Y aunque tú no lo digas, en algún momento saldrá a la luz lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, ¿sí? Algunos de ellos no alcanzaban a ver la importancia de la unidad, el orden que debía haber en las tribus. Nosotros tenemos que ser humildes, así como el Señor Jesús siempre mostró humildad y Él siempre obedeció al Padre. Fíjense aquí, Judá no se queda callado, discuten, las 11 tribus también, y empiezan ahí a decirse y tienen esa discusión entre ellos, y desafortunadamente estos conflictos continuaron entre ellos, que eran hermanos, y siguieron hasta que se dividieron. Estos problemas terminaron con la división de Israel en 2 reinos, después de la muerte de Salomón. ¿Sí? Finalmente acabaron divididos, porque de una y de otra forma querían estar peleando que sí, que no, que si ustedes, que si nosotros, que si fueron primero, que ustedes por qué fueron con el rey, que por qué no nos llamaron. Cuando queremos pelear, cualquier motivo es bueno. Todo, hasta lo bueno nos parece malo. Así es que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Porque cuando alguien empieza en algún lugar a meter cizaña y empezar a hablar, no, mire, es que no me parece esto, es que el pastor hace esto, y es que dice aquello, y no está bien, y empiezan a hablar y hablar, van a causar división, porque la persona que empieza a decir no me parece y empieza a cuchichear con los demás, empieza a buscarse aliados, ¿verdad? Para que empiecen, ay, sí, mira, no lo había notado, pero el pastor no se rasura bien. Ay, no, ya me di cuenta. El pastor traía arrugada la camisa. No, muy mal. Tache. Uy, fíjate que el pastor no saludó a fulanito. No, muy mal. ¿Por qué no lo tomó en cuenta? Y empiezan. Y de verdad, pareciera que traen lupa. Y todo les empieza a parecer mal. Y lo malo de todo esto es que no se quedan callados, sino que abren la boca, híjole, tan grande que empiezan a contaminar a todo el que se deja. ¿Y qué provocan? División, ¿sí? Yo les he comentado que la congregación tiene muchos años y Dios me permitió estar aquí desde que nació esta congregación. Y lo he visto muchas veces. Personas que empiezan a que no me gusta, no me parece. Hubo quien quiso juntar firmas y juntó firmas porque quería sacar a mi padre de ser pastor, de ser el director, que por qué no, que lo iban a destituir, que no sé qué. Y mi papá les dijo, pues si yo me puse, me van a quitar. Pero si Dios me puso, pues Él es el que me sostiene. Y este hombre causó una división y muchas otras personas causaron divisiones en la congregación. Yo les he comentado que esta congregación era muy, muy grande, pero a raíz de muchas de estas personas que empezaron a hablar y a decir y que no me parece y no me gusta y no estoy de acuerdo, y se llevaban varias personas, varias familias, y obviamente como no eran pastores, no eran líderes levantados por Dios, y alguien que causa una división en un lugar no puede venir de parte de Dios. ¿Sí me escuchan bien? Alguien que causa una división donde quiera que sea que esté, no viene de parte de Dios y eso no va a estar respaldado por Dios.
Y al final de cuentas, pues mis papás se daban cuenta que esa gente que se habían llevado, pues la dejaban tirada por ahí y después ya estaban apenados, ya no querían regresar porque se habían ido mal. Y gracias a Dios, algunos tuvieron la prudencia de escuchar y regresaban y mis papás les hablaban y ya se regresaban aquí a la congregación, porque los dejaban tirados por ahí ya sin congregación, sin nada, todos desorientados, pero por haber seguido a alguien que empezó a hablar lo que no debía. Cuando tú veas algo que crees que no está bien, ponte a orar, pero no contamines. Y no te pongas a buscarla, porque le vas a encontrar, porque aquí no hay perfecto más que Dios. ¿Sí? Aquí no hay otro más perfecto más que Dios. Los hombres siempre vamos a fallar. No porque digamos, ay, no le hacen, no importa, somos carne, no. Pero nosotros sí tenemos fallas muchas, pero Dios no. Y si algo ven mal en los que estamos compartiendo, en los que están al frente, en los pastores, en los directores, oren. Porque la carga que lleva cada pastor es muy grande, ¿sí? Pues vamos a orar para terminar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque siempre tu palabra es tan deliciosa, Señor, tan abundante, tan buena, tan especial para cada uno de nosotros, Señor. Tú siempre tienes para nosotros el maná que necesitamos para ser alimentados y nutridos. Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Te amamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.